Buenas noches. Elaboré el plan de clases utilizando el método pedagógico contemporáneo humanista. Como tema a tratar, voy a desarrollar la ley de Ohm. Como objetivo general, tengo que los alumnos comprenderán los conceptos de la ley de Ohm y aplicarán los conocimientos adquiridos en circuitos eléctricos. Como objetivo específico, los alumnos serán capaces de realizar cálculos de voltaje, corriente y resistencia eléctrica en los elementos de un circuito eléctrico utilizando la ley de Ohm. El contenido de las clases serán, la clase número uno será de presentación y discusión de la metodología de aprendizaje. Como maestro me presentaré primero. Mi nombre es Erwin Gerardo Gómez, número de contacto 99794047, correo electrónico serwingomez555@gmail.com. Estudio la carrera de profesorado en educación técnica en orientación y electricidad. Soy ingeniero electricista y tengo 24 años de trabajar en ENE. A la vez quedo a entera disposición de los alumnos para cualquier duda o sugerencia. Luego paso un registro de los alumnos donde ellos anotarán su nombre. Luego también doy paso a la presentación de los alumnos y a saber sus expectativas sobre este curso. En este momento los alumnos pues se presentan y dan sus opiniones sobre sus expectativas del curso. Luego realizo algunas preguntas para saber sus conocimientos previos y la preferencia vocacional. Por ejemplo, pregunto qué entienden por electricidad o un circuito eléctrico o la ley de Ohm. Así sabré si tienen preferencia vocacional para este curso. También pasamos a las reglas y las responsabilidades dentro del aula. Establecemos las reglas del comportamiento dentro del aula de clases, las cuales estarán enmarcadas en el respeto y la participación activa de los alumnos y las buenas costumbres entre compañeros, alumnos y maestros. La metodología de enseñanza. Las clases tendrán una duración de 45 minutos donde se desarrollará el o los temas programados, resolviendo dudas y realizando ejemplos hasta lograr que todos comprendan el tema. Luego en la siguiente clase se realizará una prueba rápida de 20 minutos del tema visto en la clase anterior. Como evaluación se realizarán pruebas de 20 minutos del tema visto en la clase anterior. Luego se desarrollarán los ejercicios por los mismos alumnos en la pizarra y se discutirán. También a la vez se intercambiarán las pruebas entre los alumnos para evaluar cada prueba y al final del curso se realizará un examen general. Como temas tendremos que en la clase número 2 veremos la electricidad. Como subtemas, el descubrimiento de la electricidad, cargas eléctricas, átomos, materiales conductores y aislantes. En la clase número 3 haremos una prueba del tema de electricidad y sus subtemas. En la clase número 4 veremos las magnitudes eléctricas. Definiremos qué es voltaje, corriente y resistencia eléctrica. En la clase número 5 realizaremos pruebas de las magnitudes eléctricas. Discutiremos el tema y solucionaremos la prueba. En la clase número 6 veremos la ley de Ohm, su definición y realizaremos cálculos de voltaje, corriente y resistencia. En la clase número 7 haremos la prueba de la ley de Ohm. En la clase número 8 veremos el circuito eléctrico, su definición y los tipos de circuitos, en este caso circuito serie y circuito paralelo. En la clase número 9 realizaremos pruebas de los ejercicios realizados con circuitos eléctricos. En la clase número 10 veremos el circuito mixto y sus equivalentes serie y paralelo. En la clase número 11 realizaremos una prueba realizando los circuitos mixtos, realizando sus equivalentes serie y paralelo. Y en la clase número 12 tendremos el examen general. Como contenido de la clase número 1 veremos la electricidad. Su descubrimiento se atribuye al filósofo griego Tales de Mileto en el siglo VI a.C., quien vio que al flotar un pequeño trozo de ámbar enérgicamente, éste adquiría la propiedad de atraer pequeñas partículas. Precisamente la palabra electricidad deriva del griego electrón, que significa ámbar. Sin embargo, el estudio sistemático de la electricidad no se inició realmente hasta finales del siglo XVI de la mano del científico inglés William Gilbert, autor del primer tratado conocido acerca de este tema. Como cargas eléctricas, tenemos que en 1733 el físico y químico francés Charles Dufay
realizó una aportación clave a la historia de la electricidad. Dufay descubrió que había dos tipos de electricidad a las que hoy nos referimos como cargas eléctricas. Un primer tipo obtenido de frotar vidrio, al que llamó electricidad vidriosa, y una segunda tipología obtenida de la fricción de cuerpos resinosos, a los que llamó electricidad resinosa. Dos cuerpos con una carga de misma naturaleza se repelen entre sí, mientras que dos cuerpos con carga diferente se atraen. Por esta razón, Benjamin Franklin adoptó años después los conceptos de electricidad positiva y negativa. Luego tenemos el concepto de átomo. La materia está constituida por unas partículas elementales llamadas átomos. Dentro de cada átomo es posible distinguir dos zonas. La zona central, llamada núcleo, concentra unas partículas subatómicas que tienen carga eléctrica positiva llamadas protones y otras partículas neutras desde el punto de vista de la carga eléctrica llamadas neutrones. Rodeando el núcleo se localiza la corteza. En esta zona se mueven los electrones, que son partículas con carga eléctrica negativa, girando en órbitas que envuelven al núcleo. Luego tenemos los conductores, los materiales conductores y aislantes. Los materiales conductores son aquellos que contienen electrones que pueden moverse libremente. Son materiales que nos sirven para hacer circuitos eléctricos, como por ejemplo el cobre, el aluminio, etc. Los materiales aislantes son aquellos donde los electrones no pueden circular libremente, como por ejemplo la cerámica, el vidrio, plásticos, etc. Como magnitudes eléctricas. Las magnitudes eléctricas nos sirven para comprender el funcionamiento de los circuitos eléctricos. Necesitamos conocer las magnitudes eléctricas que los caracterizan. Las magnitudes eléctricas son voltaje, corriente y resistencia. Como definición de voltaje tenemos que es la energía por unidad de carga que proporciona una pila o fuente de alimentación y se mide en voltios. Como corriente eléctrica la definimos como la intensidad de corriente y es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa la sección de un conductor en un segundo y se mide en amperios. Como resistencia eléctrica tenemos que nos indica la oposición que presentan los conductores al paso de la corriente eléctrica y se mide en ohmios. La ley de Ohm. Definiremos la ley de Ohm. La ley de Ohm se define como la corriente que atraviesa un circuito directamente proporcionalmente y que es proporcionalmente al voltaje del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. En forma de fracciones o forma matemática sería que corriente sería igual al voltaje sobre la resistencia, donde I es la intensidad que se mide en amperios, B el voltaje que se mide en voltios y R la resistencia que se mide en ohmios. Con esta expresión se puede calcular un circuito, una magnitud a partir de las otras dos. Para calcular la intensidad calculamos directamente las fracciones anteriores. Para calcular el voltaje vamos a deshacer la fracción pasando que la resistencia está dividiendo al otro lado de la magnitud, pasa a multiplicar. Y nos queda que el voltaje sería igual a la intensidad por la resistencia. Ahora, si queremos calcular la resistencia, en la expresión anterior pasamos la intensidad que está multiplicando al otro lado de la igualdad, dividiendo, aislando así la resistencia, y nos queda que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Ahora definiremos qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un recorrido cerrado cuyo fin es llevar energía eléctrica desde unos elementos que la producen hasta otros elementos que la consumen. Los circuitos que encontramos en muchos dispositivos son muy complejos, pero todos incluyen internamente dos tipos de conexiones, que son serie y paralelo. El circuito serie es un circuito en el que conectamos varios receptores uno después de otro y circula la misma corriente por ellos. El circuito paralelo es un circuito en los receptores se conectan uniendo los terminales de principio y fin, los componentes entre sí, y tienen el mismo voltaje. El circuito mixto. Como circuito mixto tenemos que es aquel que se combinan conexiones serie y paralelo. Para dar cortar. Como vemos aquí, para calcular la corriente eléctrica, que sería I, sería corriente igual al voltaje sobre resistencia. Luego despejando para voltaje, que es B, tenemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia o corriente por resistencia.
Luego tenemos que, para calcular resistencia, igual despejamos y tenemos que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Bueno, esta es la presentación del tema de la ley de Ohm. Muchas gracias por su atención.